Decíamos como introducción que hay discrepancia en la interpretación de este libro de Apocalipsis. Hay posturas. Teólogos que afirman una cosa y teólogos que afirman otra cosa. Pero también les recomendaba que buscaran estos libros que se pueden bajar gratuitamente, de 3 por lo menos, hay más, pero 3 teólogos importantes para poder tener una interpretación bíblica, no especulativa, ni llevando una tendencia de interpretación. Hay una corriente muy fuerte que apoya el premilenio, por ejemplo, y son los dispensacionalistas. Si usted lee libros de la librería cristiana en los que usted no sabe quién es ese autor, bueno, pues entonces se va a meter en problemas porque está comprando libros de autores que tienen sus retratos grandotes en la portada, que es más comercio que otra cosa, pero la teología que ellos le van a decir a usted es teología dispensacionalista y hacen un acomodo de una manera terrible de Daniel, de Mateo 24, de Apocalipsis, de Ezequiel, y bueno, lo manejan todo de acuerdo a lo que ellos quieren acomodar. Y eso no es así. Cada libro tiene un propósito, un tiempo, un cumplimiento. La mayor parte de los libros del Antiguo Testamento iban encaminados a la profecía de que llegaría el Mesías. Y esto apuntaba a Daniel también, la llegada del Mesías, y llegó. Y algunas otras cosas sí tienen de alguna manera un mensaje para nuestros tiempos. Cuando llega Jesús, Él es el cumplimiento de la promesa. Pero también Él en Mateo 24 está hablando de lo que habría de suceder en Jerusalén, y eso pasó en el año 70. Todos los libros tienen números grandes y chiquitos. Dios no lo escribió así. Esos fueron los escribas los que fueron haciendo las traducciones, estar pasando los textos, y Dios les dio sabiduría también para poder ver los números y de alguna manera darnos un orden para encontrar las cosas en la Escritura. También es propósito de Dios. Pero cuando se tergiversan los textos, entonces se caen problemas como el que hoy vamos a ver respecto a esos 144,000 que se mencionan en el capítulo 7. Así es que debemos buscar libros que sean reformados de doctrina bíblica, y estas posturas no especulan, no hay especulación, porque es la palabra de Dios la que nos va llevando en el orden que están las cosas escritas y no la forma en la que algunos, así como les dije de los dispensacionalistas, hay otra corriente muy fuerte que se llaman los preteristas. Los preteristas están en la búsqueda de acomodar exactamente las cosas como van a ser, y lo mismo caen en errores, y por eso algunos hablan del posmilenio y otros del premilenio, y le dan una interpretación literal al libro de Apocalipsis cuando es simbólico, como lo vamos a ver ahora. Es simbólico lo que está hablando el Señor Jesús en su bendita palabra. Así es que el libro de Apocalipsis no es para infundir miedo, sino todo lo contrario. Es la obra de Cristo que ha sido de un triunfo sobre la muerte y sobre Satanás. Y eso ya venía desde años atrás de que se termina de escribir el libro de Apocalipsis. Así es que debemos, hermanos, pedir la dirección de nuestro Dios y tomar los elementos que son los correctos para poder asomarnos a la palabra de Dios en este libro, que repito, pues tiene muchas posturas. Y decía yo en el mensaje anterior, el libro de toda la Biblia que peor ha sido interpretado.
por esto que les acabo de mencionar. Cuando vemos el contexto del capítulo 7, bueno, pues el autor de este libro dijo que tuvo una visión, tuvo la bendición de ver el rostro del Señor y se cayó como muerto, con toda la gloria lo volteó a ver y cayó como muerto. Y después nos va llevando por la puerta que el Señor le deja para entrar a ver el trono y todo lo que ya vimos en el mensaje anterior. Pero también en la mano derecha había un pergamino sellado con 7 sellos. Estos 7 sellos, decíamos en el mensaje anterior, pues llora el apóstol porque no hay nadie que lo pueda abrir, pero uno de los ancianos le dice que no llore porque está el león de Judá, el león de la raíz de David, que ese es el que ha vencido y es el único que puede abrir el libro, porque estos sellos tienen la historia de la humanidad que repetíamos la vez pasada. Lloró de ver lo que ha pasado a lo largo de nuestro peregrinar en este mundo. Estos sellos que le permite el Señor abrir, los primeros 4 revelan a esos 4 jinetes que representan situaciones difíciles en el mundo, como es la muerte, como es el hambre. Y cuando abre el 5.º sello, habla de cuando revela a los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios. Cuando le toca abrir el 6.º, allí hay revelación de sucesos trágicos, terribles, como terremotos, cataclismos y todo lo que está escrito en esa parte. En el 7, que es el que hoy estamos meditando, este se divide en 2 partes. La primera parte toma lugar en la tierra, que representan a esos 144,000 sellados, que está en el versículo 4. Hoy empezamos desde el 9, pero es el contexto para entrar del 9 al 17. Estos 144,000, decía hace un momento, si lo tomamos literal, tenemos un problema grande. Porque hay personas que, precisamente los que lo predican, estos falsos testigos, yo me encontré con uno muy triste porque decía, pues es que yo entonces no tengo ya oportunidad de poder ir, nada más 144,000. Y yo le explicaba lo que realmente hay detrás de estos 144,000. Hablábamos del número 12, que habla de una totalidad. Cuando el número 12 también se eleva a una potencia indeterminada, bueno, llegamos a 144,000. Las 12 tribus de Israel con una n potencia es un número indeterminado, pero que abarca una totalidad. No es literal. Esto es algo muy importante que debemos tomar en cuenta siempre. El libro de Apocalipsis es simbólico. Y la pregunta entonces allí surge, dice, ¿quiénes son estos 144,000? En los primeros 8 versículos que no leímos es donde habla de esto. Por supuesto que es una multitud, que es grande, y esta es la totalidad del pueblo de Dios, todos los cristianos. Por eso les digo que tenía que ver con la tierra, de todas las lenguas, linajes, razas. Este es el contexto para entrar al 9. Ahora sí vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Ven como los 144,000 no son literales, sino que son las 12 tribus con una potencia elevada donde nadie puede contar, dice aquí la escritura, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 10 dice:
y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Acuérdense de la imagen del Cordero que tiene su piel o su pelaje manchado de sangre, porque esa es la representación del sacrificio del Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios, que Él sí quita, no cubre nada más como era la sangre de los animales sacrificados. La sangre de Cristo quita el pecado del mundo y de todo aquel que quiera recibir la salvación gratuita y sin ninguna condición, porque el Señor al que salva, lo salva por gracia y jamás por obras, no porque se porte bien o haga tal y tal cosa, o haga penitencia, o se flagele, o se mutile, o se vaya de rodillas a donde quiera, o dancen y se flagelen el cuerpo, se saquen sangre de la cabeza del cuerpo. El Señor no pide nada por tan grande salvación. Y aquí estaban todos delante del trono del Cordero, en la presencia del Señor Jesucristo. Hermanos, no quisiera meditar mucho en otras cosas porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero es importante tener en cuenta lo que Dios pidió a su pueblo allá en el Antiguo Testamento, aquella primera Pascua, cuando los israelitas aprendieron a matar a ese cordero y a poner la sangre en los postes de las puertas de su casa. 3 marcas tenían que poner en todos los dinteles. 3, el número 3 tiene que ver con Dios. Así es que en ese éxodo ellos aprendieron a hacer esto, y le damos gracias a Dios porque desde el principio el Señor estableció que es a través de esa sangre que hay remisión de pecados. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso era importante la figura del Cordero para ser inmolado, sacrificado, y esa sangre, la primera en los dinteles de las puertas, y después ya con el tabernáculo esa sangre se rociaba en el lugar santísimo, y esa sangre es la que le da precisamente la blancura de las vestiduras blancas que están aquí en esta gran multitud en el cielo. El color blanco se asocia con la gloria de Dios. Una ropa blanca brillante que fue la que se vio en el monte de la transfiguración. Así es que esa ropa blanca es algo que está en estas personas, porque son puros en Cristo, porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero y tienen palmas en sus manos, y clamaban a voz alta diciendo: la salvación de nuestro Dios, del que está sentado en el trono y el Cordero. Hermanos, qué escena tan hermosa y tan espectacular. Estos multitud que nadie podía contar, con sus vestiduras blancas de pureza, lavadas en la sangre de Cristo. Esto nos habla el pasaje en sí de lo que es la muerte, pero una muerte vencida. Por eso el propósito del libro de Revelación, de Apocalipsis, es darnos la seguridad del que ha vencido, del que es el triunfante, el triunfador. La ropa blanca también se asocia con la salvación, con la gloria de Dios. Y incluso cuando habla del pelo blanco, de la lana blanca, del trono blanco, se asocia también con la resurrección del Señor, como cuando celebramos la resurrección de Cristo. Le pedimos a los niños que vengan con su ropa blanca, porque es un ropaje de los ángeles y se asocia con la salvación. Por eso es importante entender que estas vestiduras blancas representan la muerte del pasaje del capítulo 7 al 9 de Apocalipsis. Tiene que ver con esta muerte y la victoria de Cristo Jesús. Así es que después de que fueron lavadas con la sangre del Cordero, fíjese nada más qué paradoja,
¿Cómo es la sangre? Escandalosa. ¿Cómo se limpia? Fácilmente. No se puede limpiar fácilmente. La sangre es un elemento divino, porque ni la ciencia lo puede hacer. Por eso se necesita donar sangre para que puedan salvarse otras personas. Estas personas que están allí, innumerables, delante del trono de Dios, están vestidos de ropas blancas que han sido lavadas con la sangre del Cordero y tienen una palma. Esa palma también ha sido un símbolo muy importante de dar la gloria. En el mensaje de los romanos siempre traían guirnaldas verdes, palmas para poder expresar algo tan grande que era la salvación. Le pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono, y la obra del Cordero. Versículo 11 y 12 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todos los ángeles estaban alrededor del trono. Estaban los ancianos, los 24. Estaban los 4 animales raros que la palabra de Dios nos dice que está su cuerpo lleno de ojos. Y todos postrados sobre sus rostros, adorando a Dios y diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra, la potencia, la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Este es un himno, esta es una alabanza como la que mencionábamos en los capítulos anteriores, cuando el Señor le permite a Juan ver por la puerta el trono del Señor, ese trono blanco. La palabra amén es una palabra hebrea, y esta también se transcribe al griego, y son palabras que tiene que decir apoyo, confirmo, que así sea. Cuando nosotros decimos un amén es porque estamos apoyando, porque confirmamos lo que se está diciendo. Ser fiel también es una expresión que está aquí en la boca de todos, esta gran multitud que está en el cielo, vestida de blanco, con sus palmas en las manos, pero con toda la corte celestial que aquí nos ha narrado el Señor en su bendita palabra. Los ángeles, los ancianos y todo este clamor de la gran multitud, diciendo todos amén, porque el único que tiene todo el poder y la gloria es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son todos los que por la gracia de Dios han llegado a la presencia del Señor. ¿De dónde han venido estos? Esta gran multitud, ¿de dónde? Y aquí se menciona una palabra que ha hecho mucho daño, porque todo el mundo, hasta los cristianos, estamos esperando una gran tribulación que se menciona una vez en la palabra de Dios en Mateo 24. Y cuando entendemos que esa tribulación la vivió el pueblo de Dios, cuando el Señor permitió que los romanos destruyeran Jerusalén, destruyeran el templo de Dios, lo saquearan el templo de Dios, y así está destruido hasta ahora. Esta destrucción terrible a la que se refiere Mateo 24 es cumplida en el año 70. Así es que estar manejando una gran tribulación para que se espanten las personas, para que estemos, ¿qué más tribulación estamos viviendo ahora?
maltrato animal, asesinatos, drogadicción, homosexualismo, lesbianismo, que no se puede ya hablar ni en contra de ellos porque te meten a la cárcel, ¿no? No se casan entre homosexuales. Qué más gran tribulación cuando mató el Señor 200,000 personas en el tsunami allá en el año 2000, o la caída de las torres de Nueva York, o los terremotos, o las inundaciones, los incendios que vimos hoy a principio de este año. ¿Quieren más tribulación? Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos, pero no necesariamente tenemos que entender esta palabra tribulación como algo que va a ser terrible, y entonces entran los dispensacionalistas diciendo: no, pero a la iglesia se los va a raptar, el Señor viene, pero como que no llega y se roba la iglesia. Eso no es bíblico. Eso no tiene soporte bíblico. Segunda de Tesalonicenses nada más nos dice el Señor que cuando Él venga por segunda vez, no por tercera, porque los dispensacionalistas o los preteristas están diciendo: el Señor viene pero que se rapta a la iglesia. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor, el día que regresa por segunda vez, con el resplandor de su venida, mata al hombre inicuo que estará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, pero a la vez estará en contra de todas las cosas de Dios. Eso se va a cumplir, y los que estemos con vida, o si ya nos llamó el Señor antes, con este coronavirus a lo mejor nos llama, no lo sabemos, pero los que estén con vida y sean del pueblo de Dios, en un abrir y cerrar de ojos serán transformados y llevados al aire para recibir al Señor. Y recibir al Señor, y entonces establece el Señor su juicio final sobre los que no son sus hijos, porque el juicio es sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de Dios hemos sido perdonados en la sangre de Cristo. Los hijos de Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados. Sería injusto que le perdonas la deuda a una persona que te debe 100,000 pesos y pasa el tiempo y le diga: págame. Oye, pero si ya me habías perdonado. Entonces los hijos de Dios ya hemos sido perdonados. Ese es el gran triunfo del Señor Jesucristo. Ese fue el camino a la cruz del Señor. Y a partir de ese momento el Señor nos ha dado la salvación por su gracia. Y todos los que han pasado ya una vida de tribulación, a eso se refiere realmente. Fíjese que la palabra que se usa en el griego para gran tribulación es tlipsis. Esa palabra quiere decir peligro, quiere decir aflicción, quiere decir prueba. Pero no, las personas que forzosamente quieren ver la gran tribulación, que repito, se cumplió esa profecía de Daniel en Jesucristo, y Cristo hace mención de este tiempo terrible en el año 70, cuando entran los romanos y destruyen Jerusalén y el templo de Dios, como está hasta ahora destruido. Así es que esta palabra no solamente se puede traducir como tribulación, sino tlipsis, se dice esta palabra en griego, y quiere decir aflicción, prueba, peligro. Es un tiempo de constante peligro, es un tiempo de constante aflicción para todos los que han entregado su vida al Señor Jesús. Desde el siglo primero hay una gran tribulación o gran aflicción o gran prueba, o gran peligro. Eso significa la palabra original. Pero muchos se casan con el contexto español y mal interpretado en los libros de Mateo o de aquí mismo, de Apocalipsis, porque son personas que toman salvajemente de la Biblia para justificar su manera de pensar. Así es que esta multitud que está en el cielo,
que ha muerto por Cristo, que ha lavado sus ropas en la sangre del Cordero, ahora están allí alabando a Dios, y esa es la escena que el apóstol ve en el cielo. Una multitud vestida de blanco que ha pasado ese periodo difícil de prueba, de aflicción, de peligro, y ellos ahora cuentan con la bendición, la presencia, la protección de Dios para toda la eternidad. Pero lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y por eso mencionaba el sacrificio del Antiguo Testamento, porque a través de esa sangre de los animales, Dios les concedía una limpieza espiritual que se requería para precisamente que el animal con esa sangre cubriera los pecados del pueblo de Dios, no perdonara, porque el que perdonó, el que quitó es Jesucristo, no la sangre de los animales. Pero era un símbolo de lo que habría de venir. Y estos que sufrieron aflicción, pruebas, tribulación, peligro, son los que están delante del Señor ahora con sus ropas blancas, esperando el tiempo en el que el Señor regrese por segunda vez. Versículos 15 al 17, dice la palabra de Dios así: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Por eso les decía yo que el capítulo 7 habla de esta muerte, porque ya lo meditamos, y es este proceso de todos los que dieron su vida en esta tierra por el Señor Jesucristo. Y ellos son los que están vestidos de blanco, y ellos son los que están en el cielo adorando al Señor junto con toda esta corte celestial que acabamos de mencionar. Aquí dice el Señor: no tendrán más hambre, porque están delante del trono de Dios. Este acceso a la presencia de Dios, hermanos, es una experiencia maravillosa. Digo, si ustedes lo podemos jamás igualar, pero haga de cuenta que usted tiene la experiencia de visitar la casa de un personaje famoso. Yo de niño crecí con pasar por donde vivía la casa de Pedro Infante, por ejemplo, y me hubiera mucho gustado que tuviera acceso a esa casa, o los que han podido ver la casa de Frida Kahlo, bueno, pues, o de artistas famosas o de personajes famosos que se puede visitar su casa. Sin duda que es una experiencia importante, como también poder ir a Los Pinos o tener la experiencia de ir a la Casa Blanca. Son experiencias maravillosas, bonitas, pero nada que ver con la experiencia de estar delante de la presencia de Dios y que le sirven día y noche en su templo, dice la palabra de Dios. Así es que podría usted decir: oye, pues eso de día y de noche, pues como que no se antoja mucho, ¿verdad? Porque pues queremos tener tiempo para todo, poder hacer esto, poder hacer aquello. Aquí lo que está diciendo el Señor es que es tal el gozo de estar en la presencia del Señor, que es lo que quisiéramos estar cuando estemos en las mansiones celestiales. Decía un pastor, como me acuerdo, que decía él que si él le pide algo llegando al cielo, dice: pasarme los primeros 100 años contemplando el rostro del Señor. Fíjense, una expresión carnal, humana, pero con un deseo de poder ver el verdadero rostro de Cristo y poder estar delante de Él. Esta es la bendición tan grande que está experimentando esta multitud, que ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les puede molestar, sino que está el Señor con ellos.
Fíjese qué hermoso el ejemplo del Cordero de Dios. Por lo general, las ovejas necesitan de pastor. No pueden estar las ovejas sin su pastor. Y el ejemplo es muy bonito porque las ovejas no son catalogadas precisamente por listas, o realmente cuando no tienen a su pastor se sienten indefensas, se sienten perdidas. Y eso lo enseña la palabra de Dios. Así es que Jesús es nuestro pastor. Él es el buen pastor. Y Él está al tanto de todo lo que necesitamos. Él sabe exactamente lo que estamos viviendo ahora. Él sabe los que van a morir por causa de este virus, o por causa de otro virus que venga, o por otra causa de persecución, o por otra causa diferente. Él lo sabe todo perfectamente. Pero aquí hay un mensaje de esperanza y de fortaleza, saber que si un día nos toca entregar la vida por el Señor, pues ni un paso atrás, se entrega, porque seremos de esos que están vestidos con sus ropas blancas, con su palma en la mano, alabando a Dios y sabiendo que Él es nuestro pastor, que Él es el que nos guía a la victoria, que Él es el que nos lleva verdaderamente a las fuentes de las aguas de vida que el Señor ha prometido para nosotros. Hermanos, dice aquí que no tendrá más sed. Y todos sabemos lo que representa el agua, pues el Señor aquí asegura que no tendremos más sed, porque Él es el agua de vida. Y dice que Él va a limpiar todas esas lágrimas de los ojos de estas personas. Así es que, hermanos, ¿qué podemos pedir más? Sabiendo que en este capítulo 7, que se encierra el mensaje de muerte, pero a la vez de la victoria que Cristo nos ha dado en su bendita palabra, le damos gracias a Dios, hermanos, porque dice aquí la Escritura: el Cordero que está en medio del trono, Él los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así es que bienvenida la aflicción, bienvenida las situaciones adversas, bienvenidas las situaciones de tribulación. No seríamos los únicos si nos toca entregar la vida por el Señor. A lo largo de la historia, desde el siglo I, los mismos apóstoles entregaron su vida por la causa de Cristo, y ellos están alabando y gozando al Señor, diciendo amén, así sea. Y así decimos los cristianos, estamos de acuerdo que así sea, estamos alegres, gozosos, confirmamos que el mensaje del Señor es un mensaje de salvación para todo aquel que en Él cree. Que nos ayude el Señor, hermano, en medio de esta situación difícil. No importa esta gran tribulación, siempre ha estado la iglesia del Señor en medio de peligro, siempre ha estado en medio de la aflicción, siempre ha estado en medio de la prueba, en medio de la tribulación, pero el Señor es nuestro gran pastor. A Él sea la gloria. Que Dios les bendiga.